Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una de nuestras sesiones que pues tiene que ser por esta vía, por internet, debido a nuestra nueva situación causada, como todos sabemos, por el COVID-19, situación que todos estamos sufriendo. Pero bien, tiene que continuar la educación médica continua y por eso hemos continuado con nuestras sesiones que han sido hasta el momento de mucho interés. En esta ocasión vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar un poco acerca de la síntomas menopáusicos. Y bien, el tema es muy importante porque una vez que la mujer vamos a hablar de la menopausia, una vez que la mujer deja de producir estrógenos, pues bien, vienen cambios asociados a esta, pues como la atrofia vaginal, síntomas urinarios, dispareunia, malestar, y bien, sabemos que el 50% de las mujeres llegan a padecer este tipo de síntomas después entre los 55 y más años de edad. Entonces, y si sabemos que más o menos el promedio de vida para la mujer para el año 2050 es más o menos de 81 años y si el promedio de la menopausia es a partir de los 51 años, pues tenemos que las mujeres van a sufrir de problemas de sintomatología si no es tratada adecuadamente, pues alrededor del 40% de su vida. Entonces, estas molestias que tienen en muchas ocasiones a veces son fáciles de resolver con el tratamiento adecuado, a veces es un verdadero dolor de cabeza. No es sencillo a veces corregir estos problemas. Afortunadamente, hay muchas opciones actualmente de tratamiento. Bien, algunas de ellas podrá ser adecuado para nuestras pacientes. Pero qué mejor que hablar el síndrome genitourinario de la menopausia, que es como se le llama ahora, a partir del 2014, que nuestra experta, mi compañera Viridiana Gorbea. Viridiana Gorbea fue mi compañera en el Instituto Nacional de Perinatología, nos conocemos muy bien por eso. Gracias, Viridiana, por aceptar esta plática. Pues ella es ginecóloga y obstetra y tiene la especialidad de urología ginecológica que hizo en el Instituto Nacional de Perinatología. Pues además es maestra en ciencias de médicas por la UNAM y actualmente es la directora de estudios de educación ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Y pues es profesora igual en el área de urología. Ella nos va a hablar del síndrome genitourinario de la menopausia. Viridiana, pues bienvenida con nosotros. Te vamos a ceder la palabra para que nos ilustres acerca del tema. Pues buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo por la invitación y a mi amigo Espadas por la presentación. Cabe mencionar que para esta plática no tengo conflicto de intereses y voy a iniciar hablando acerca o comentando los objetivos que se van a tratar en el transcurso de la plática. Primero, definir y determinar cuál es la importancia del síndrome genitourinario de la menopausia, cómo se lleva a cabo el diagnóstico y hablar acerca de los tratamientos actuales más aceptados que se están utilizando en este momento. ¿Cómo se define el síndrome genitourinario de la menopausia? Este término surge apenas en el 2014, cuando estas dos sociedades se unen para determinar que los signos y síntomas que se presentan en vulva, vagina, uretra y vejiga causados por disminución de los estrógenos se debe de denominar síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Secundario a una disminución del estradiol a nivel genital, lo que va a ocurrir es que este aparato genital se va a ver atrófico, va a haber pérdida del efecto vasoactivo, va a haber una menor irrigación, con lo que va a haber disminución del trasudado, va a haber falta de lubricación, menor proliferación epitelial, pérdida de las rugosidades vaginales, disminuye el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, hay menor proliferación de músculo liso y esto nos va a llevar a una menor función proelástica en la vagina, un epitelio adelgazado, pérdida de músculo liso y un tejido conectivo más denso.
A nivel urológico, lo que va a ocurrir es que en la uretra y en epitelio, esta disminución del estradiol va a condicionar disminución de colágeno y de pérdida de músculo liso, lo que condiciona la debilidad de la uretra y del trígono, menor tono del esfínter, disminución del cierre uretral, aumento de la contractilidad del detrusor, lo que nos lleva a vejiga hiperactiva y a incontinencia urinaria de esfuerzo. Por otro lado, a nivel uretral, hay una erosión de la uretra por exposición secundaria a adelgazamiento vaginal y esto nos va a condicionar disuria y eversión uretral, lo que se conoce como carúncula uretral. Además, hay disminución del glucógeno, menor transformación ácido láctico, aumenta el pH vaginal, disminuyen los lactobacilos, aumenta la flora fecal y nos va a condicionar infección de vías urinarias de repetición. Entonces, todo esto es la explicación de la disminución de los estrógenos a nivel del tracto genitourinario que nos va a condicionar síndrome genitourinario de la menopausia. Y vamos a encontrar pacientes con uretras rígidas, con epitelios con pocas rugosidades, hiperémicos, como podemos ver aquí en la diapositiva. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Bueno, la atrofia, que la paciente la va a detectar como resequedad vaginal, irritación, dispareunia, va a haber disfunción sexual, disfunción vesical, básicamente síntomas de vejiga hiperactiva como urgencia, frecuencia y disuria urinaria, infección de vías urinarias recurrente y una serie de síntomas y signos que se presentan en genitales externos, sistema urológico y en sistema sexual. Además, hay una asociación con disfunción del piso pélvico, como podemos ver en esta diapositiva. Prácticamente el 100% de las pacientes con el síndrome genitourinario de la menopausia van a presentar vejiga hiperactiva y dentro de los principales síntomas, que vamos a tener es una disminución o resequedad vaginal. Ay, perdón. Además, es que me sacó, va a haber resequedad vaginal. Por otro lado, también va a haber una disminución de la humedad y puede haber todos estos signos y síntomas que estamos viendo en la diapositiva. ¿Por qué es importante este síndrome genitourinario de la menopausia? Pues básicamente porque afecta importantemente la calidad de vida de las pacientes. Afecta diversas actividades, desde disfrutar el sexo hasta disfrutar la vida, llevar a cabo viajes, el ejercicio, capacidad para trabajar. Y es un problema que tiene una frecuencia alta. Una vez que se presenta la menopausia, va a ir aumentando paulatinamente cada año y tenemos una prevalencia alrededor del 70% en pacientes con 60 años. Y de estas pacientes, el 70% va a presentar síntomas molestos. A diferencia de los síntomas vasomotores, los cuales se presentan a lo mejor poco antes de que inicie la menopausia y conforme va pasando el tiempo de que inició la menopausia van disminuyendo, los síntomas vulvovaginales asociados con la atrofia vaginal van a ir aumentando una vez que se presenta la menopausia. Es decir, van empeorando. Y este es un problema creciente debido a que hay un aumento de la población de mujeres posmenopáusicas y para el año 2030 se espera que más del 17% de la población va a tener más de 65 años. Por otro lado, hay una disminución del uso de la terapia hormonal de reemplazo desde el reporte de la WHI. Esto quiere decir que cuando salió este reporte en el año 2002, pues las pacientes dejaron de utilizar terapia hormonal porque hubo una asociación entre uso de estrógenos y cáncer de mama, lo que empeora en sí el síndrome genitourinario de la menopausia. Otra parte importante es que el 70% de las pacientes no van a comentar los síntomas con el médico, entonces esta es una barrera para llevar a cabo el diagnóstico. Por otro lado, la mitad
creen que es consecuencia inevitable del envejecimiento. El 40% van a esperar que el médico inicie la discusión de sus síntomas. Sin embargo, hay un problema porque la mayoría de los médicos o muchos médicos carecen de capacitación para poder abordar este problema. Es importante durante la evaluación de este padecimiento tomarse el tiempo de hacer una historia clínica adecuada, un interrogatorio en las pacientes posmenopáusicas en donde se pregunten todos los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia y tomar en cuenta que no solo las mujeres posmenopáusicas van a presentar este problema. Hay mujeres jóvenes, por ejemplo, las que se encuentran lactando, o mujeres que se encuentran bajo algún tratamiento como análogos de GnRH que pueden tener hipoestrogenismo y tener este padecimiento. Si hacemos un ultrasonido pélvico, vamos a encontrar que hay un endometrio atrófico. En la exploración física, pues podemos encontrar la vagina atrófica sin rugosidades, puede haber hiperemia, puede haber palidez y en casos graves los labios menores pueden estar unidos. El pH va a elevarse. Si hacemos una citología vaginal, pues vamos a encontrar aumento de las células parabasales, disminución de las superficiales. En un frotis va a haber aumento de leucocitos y disminución de lactobacilos. Y en el caso de que la paciente tuviera además algún padecimiento uroginecológico y se tuviera que hacer una cistoscopía, pues vamos a encontrar estas imágenes como la que observamos en la parte derecha de la diapositiva abajo. Es una placa blanca que se encuentra en el trígono. Esto se conoce como metaplasia y es un signo que podemos ver en pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia. También nos podemos apoyar en escalas de evaluaciones, esto para llevar a cabo el diagnóstico o para clasificar la severidad. Y hay algunas que se pueden utilizar, todas validadas, la gran mayoría en español. El primero es el índice de salud vaginal, que en la siguiente diapositiva voy a explicar de qué se trata. Hay otros cuestionarios de función sexual, de problemas uroginecológicos, urogenitales, escala análogo visual, que a través de ella se puede valorar cada uno de los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia, y ya para alguna situación más objetiva, pues el índice de madurez vaginal, como ya mencionaba en la diapositiva anterior, pues también nos sirve para esto. El índice de salud vaginal se va a basar en la observación de la vagina, en la elasticidad, la presencia de secreciones, el pH, la integridad del epitelio y la humedad, y se le va a ir dando un valor del 1 al 5, y una vez que vayamos llenando esta situación, pues si obtenemos una puntuación menor de 15, vamos a considerar que la paciente tiene atrofia vaginal. Una vez que tenemos el diagnóstico, que la paciente ya lo dijo, lo preguntamos, lo vimos, lo primero que hay que hacer, pues, después de reconocerlo, es tener empatía con la paciente, comprender el problema, sobre todo por la importante afectación de la calidad de vida que tiene. Y para poder dar el tratamiento, generalmente primero iniciamos con tratamiento no hormonal para después podernos ir con el tratamiento hormonal. En cuanto al tratamiento no hormonal, lo primero que hay que hacer, cambios en el estilo de vida, desde que la paciente suspenda el tabaquismo si es que fume, que disminuya su índice de masa corporal. Y otra parte importante que está indicada en estas pacientes es que lleven a cabo actividad vaginal. Y con esto nos referimos a que se le indica a la paciente que tenga relaciones sexuales más frecuentes, que lleve a cabo fisioterapia del piso pélvico, que esto incluye ejercicios del piso pélvico, y esto se puede llevar en conjunto con dilatadores vaginales. Se recomiendan que estos dilatadores vaginales se apliquen o se coloquen en la vagina de 3 a 4 veces a la semana. Pueden utilizarse algún gel, y una vez que se encuentren en la vagina, la paciente debería o idealmente debería de llevar a cabo ejercicios del piso pélvico. Esto va a ayudar a que aumente la secreción natural de la vagina, el flujo sanguíneo y el tono de los músculos del piso pélvico, y con esto la paciente va a tener una salud adecuada de la vagina. Otro de los tratamientos no hormonales son los hidratantes y lubricantes vaginales.
En cuanto a los hidratantes vaginales, el mecanismo de acción es que reemplaza las secreciones. Se recomienda que se debe de utilizar de manera crónica y los lubricantes vaginales reducen la fricción, por lo que están indicados exclusivamente durante la relación sexual. La característica de estos dos productos es que la mejoría es temporal. Esto quiere decir que una vez que la paciente lo deje de usar, pues va a volver a tener el problema de resequedad vaginal. Ya hablando del tratamiento hormonal, el tratamiento más estudiado es el uso de estrógenos, y los estrógenos van a actuar directamente en el epitelio uretral y en el epitelio vaginal. La manera de administrar idealmente es vaginal y lo que van a hacer es aumentar el glucógeno, van a aumentar los lactobacilos y van a disminuir el pH. Además, a nivel histológico va a haber aumento de las células superficiales, disminución de las parabasales y proliferación de las intermedias. A través de esto, lo que va a ocasionar es que hay un flujo sanguíneo adecuado a nivel urogenital, que se mantenga la flora urogenital normal, que se prevenga la infección de vías urinarias y que se influye positivamente en la continencia urinaria, específicamente en la urgencia. Entonces, con todo esto que he comentado, el tratamiento con estrógenos vaginales es el más aceptado para el síndrome genitourinario de la menopausia y tiene ciertas ventajas. La primera es que evita el metabolismo hepático, ya que su vía de administración es vaginal. No es necesario agregar alguna progestina para proteger el endometrio. Además, hay una mínima absorción sistémica, por lo que los niveles séricos permanecen dentro de niveles normales posmenopáusicos y se espera que el utilizar estrógenos vaginales en estas pacientes mejore subjetivamente la molestia en el 90%, a diferencia de la terapia sistémica, que la mejoría esperada es del 75%. Ya hay suficiente evidencia que apoya esto que estoy comentando del uso de estrógenos vaginales para el síndrome genitourinario de la menopausia. Y en esta diapositiva presento una revisión de Cochrane y otra revisión del 2017, en donde se incluyen en una 30 ensayos clínicos controlada, en otro 22 estudios, en uno más de 6,000 pacientes, en otro 1,234 pacientes, y en los dos revisiones se ve que hay una eficacia objetiva y subjetiva para el uso, para la atrofia vaginal con el uso de estrógenos vaginales comparado con placebo, y en la gráfica lo podemos ver claramente. Ahora, ¿cómo actúan los estrógenos vaginales en los síntomas urológicos? Ya veíamos que con la atrofia o con la disminución de estrógenos va a haber una situación de vejiga hiperactiva, y lo que van a ocurrir con los estrógenos vaginales es que va a aumentar el número de vasos periuretrales y alrededor del cuello vesical, aumenta la presión máxima de cierre uretral, y en esta revisión sistemática de 34 ensayos clínicos con casi 20,000 pacientes, se vio que había una mejoría de los síntomas de vejiga hiperactiva. En esta misma revisión es importante comentar que encontraron que la administración sistémica empeoraba la incontinencia. En la diapositiva anterior comentaba que la administración vaginal mejora los síntomas de vejiga hiperactiva, sin embargo, la sistémica empeora los síntomas de incontinencia urinaria. Y aquí vemos los riesgos. Si solo se utiliza estrógeno oral, el riesgo es de 1,3, y si se utiliza estrógeno con progestina, el riesgo es menor, pero sigue habiendo riesgo con la administración sistémica. En cuanto a la infección de vías urinarias recurrente, también hay un efecto: disminuye el riesgo de infección, disminuye la frecuencia de infecciones y aumenta el intervalo entre cada infección. En un metaanálisis de 5 estudios con casi 600 pacientes, se vio que disminuía la infección de vías urinarias recurrente cuando se comparaba con placebo, con un riesgo de 0,25. Estos son los estrógenos vaginales que están disponibles en México. Básicamente solo hay óvulos y cremas y pues funcionan prácticamente igual.
Y el único estudio que yo encontré donde hacen una comparación entre el estriol y los estrógenos conjugados fue este que se publicó en el 2018 en la revista de Ginecología y Obstetricia. Es un estudio colombiano donde se incluyeron 387 pacientes, se administró estriol en 1 miligramo y estrógenos conjugados a 195 pacientes y se encontró que la satisfacción de los dos grupos fue prácticamente lo mismo y lo único que hubo diferente fue que el tiempo de desaparición de los síntomas fue menor en el grupo de estriol y los efectos secundarios también fueron menores en el grupo de estriol con una P estadísticamente significativa. El régimen de aplicación de los estrógenos vaginales, todos lo sabemos, es diario por 1 a 2 semanas y después 2 veces por semana. Y algo que siempre preguntan las pacientes, ¿por cuánto tiempo? Y lo que hay que contestar es que es indefinidamente. Hay que tomar en cuenta que la mejoría no la vamos a ver hasta después de las 3 o 6 semanas, por eso la importancia que la paciente no suspenda el tratamiento antes de este tiempo. Y si la paciente solo tiene síntomas de atrofia vaginal, solo se indican estrógenos vaginales, pero si la paciente ya tiene una terapia sistémica y continúa con la atrofia vaginal, se pueden adicionar estrógenos vaginales. Dentro de los efectos secundarios que se observan con los estrógenos está la secreción, el manchado y el prurito vaginal, y para evitar estos efectos secundarios se recomienda que la paciente utilice el estrógeno vaginal por 6 meses, descanse aproximadamente 1 mes y vuelva a retomar el tratamiento. Es importante mencionarle a la paciente que debe de evitar relaciones sexuales las 12 siguientes horas después de la administración del estrógeno vaginal para evitar que la pareja tenga irritación. A pesar de todo esto que ya mencioné y que hay amplia evidencia que los estrógenos funcionan para el síndrome genitourinario de la menopausia, hay un subtratamiento importante y esto está relacionado por las contraindicaciones de la terapia hormonal que aparecen en la caja y que son contraindicaciones de la terapia hormonal sistémica. Por otro lado, hay una pobre adherencia por parte de las pacientes. Este estudio hace una comparación entre el estradiol en crema, entre el estrógeno conjugado en crema y entre el estriol en tabletas. Y podemos ver que las pacientes empiezan administrando perfectamente bien cualquiera de las presentaciones, sin embargo, al mes hay una disminución del 10%, pero vean aproximadamente a los 3 meses cómo disminuye importantemente el uso de estradiol y de estrógenos conjugados en crema. Las tabletas pues tuvieron una mejor adherencia, pero sin embargo hay una disminución importante. Y esto es principalmente por el costo, es un tratamiento que para muchas pacientes es caro, porque mejoran los síntomas y dicen pues ya mejoré, suspenden y los síntomas se van a volver a presentar. Y otra cosa importante es por la preocupación sobre la exposición de estrógenos a largo plazo. Sin embargo, ya hay suficiente evidencia que el utilizar estrógenos vaginales a largo plazo no va a traer ninguna complicación o ninguna situación que pueda alterar a la mujer. En este estudio, que es una cohorte de más de 45,000 mujeres que se incluyeron pacientes con o sin útero, se siguieron a 7.2 años. Todas utilizaron estrógenos vaginales y fueron posmenopáusicas. Se observó que no aumentó el riesgo ni de enfermedad cardiovascular, ni de cáncer de mama, ni de cáncer de endometrio. Sin embargo, ellos concluyen que en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, pues lo ideal es consultar con el oncólogo para ver si es posible indicar a estas pacientes estrógenos vaginales. Continuando con la parte del tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, está el ospemifeno. Este es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, se administra vía oral, la indicación es en dispareunia y resequedad vaginal moderada severa, tiene algunos efectos secundarios leves, la manera de actuar es muy similar al estrógeno, disminuyendo el pH,
disminuyendo las células parabasales y aumentando las superficiales. Es un medicamento bien tolerado y seguro, y cuando se compara con estrógenos, pues tiene mayor adherencia. Sin embargo, es un medicamento que hasta donde yo sé no existe en México. Por otro lado está la prasterona. La prasterona es un derivado de la dehidroepiandrosterona y también está indicado en dispareunia moderada severa, mejora la resequedad, la irritación y el prurito vaginal. La manera de actuar es muy similar al estrógeno, causando los mismos cambios. No hay alteraciones en niveles de estradiol y testosterona a nivel sérico, tiene una seguridad endometrial importante, pocos efectos adversos. Su vía de administración es a través de óvulos por vía vaginal por la noche. El tiempo de uso también es a largo plazo. No está aprobado en mujeres con cáncer de mama o historia de cáncer de mama. Y la presentación que hay en México es vía oral, y la que se recomienda para el síndrome genitourinario tiene que ser óvulos vaginales. Otro de los tratamientos que actualmente están muy de moda y que se están haciendo muchos estudios acerca de él es el láser vaginal. El láser vaginal, como ya sabemos, se utiliza en diferentes áreas de la medicina, pero para la atrofia vaginal o el síndrome genitourinario de la menopausia se utilizan dos tipos de láser, que es el CO2 fraccionado microablativo y el láser vaginal Erbium YAG no ablativo. El mecanismo de acción, bueno, pues hay una luz de fotones, los tejidos se exponen, absorben la energía del láser, esto causa una alteración térmica, hay crecimientos de vasos sanguíneos y formación de colágena nueva. Los resultados que vamos a ver, pues a nivel histológico, va a haber un aumento de las células superficiales, como podemos ver aquí en la diapositiva, y la paciente, de estar con una atrofia importante y con una disminución de las células superficiales, pues va a terminar con un epitelio muy parecido a la de una mujer premenopáusica. También hay disminución del pH, aumento de los lactobacilos, y a nivel clínico va a haber mejoría de la resequedad vaginal, del ardor, del prurito, de la dispareunia y de la disuria. Hay dos estudios recientes que son ensayos clínicos controlados que me parecen los más interesantes hasta la fecha, que son los que les voy a presentar para ver cuál es el resultado que tiene la terapia de láser. Uno de ellos, que se publicó en el 2018 por el doctor Cruz, se llevó a cabo en Brasil. Se incluyeron 45 mujeres posmenopáusicas, se hicieron 3 grupos, cada uno de 15 pacientes, y el primer grupo incluyó solo láser, el segundo grupo estriol, y el tercer grupo fue una combinación de láser y estriol. Se tomaron en cuenta síntomas de dispareunia, resequedad, ardor, se midió a través de escala visual análoga y también se utilizó el índice de salud vaginal. Se citaron en diferentes periodos de tiempo, la medición, el seguimiento máximo fue de 20 semanas. En el grupo de láser solo se dieron 2 tratamientos, al inicio y al mes, y el grupo de estriol recibió 1 miligramo 3 veces a la semana por 20 semanas. Al final, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, que los 3 grupos mejoraron. El que más mejoró fue el grupo que combinó estriol con láser. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Lo que ellos concluyen es que tanto el estrógeno como el láser funcionan para el síndrome genitourinario de la menopausia, y lo único que encontraron es que fue en el grupo de láser, pues hubo un poco de dolor después de la aplicación de la terapia. Este es otro estudio, es un ensayo clínico controlado que se publicó este año por la doctora Paraíso. Ellos hacen una comparación del láser CO2 versus estrógenos conjugados y miden una serie de variables a través de escala visual análoga y observan que hay disminución de la resequedad, del prurito, de la irritación y de la disuria en los 2 grupos sin diferencias estadísticamente significativas. Y en el índice de salud vaginal, en algunos cuestionarios de salud sexual, de genitourinario,
y de actividad sexual, no hay diferencias en ninguno de los dos grupos y en lo único que se observa diferencia es en el índice de madurez vaginal, en donde se ve que el grupo de estrógenos vaginales pues mejora este índice de maduración. Entonces, a pesar de que hay muy buenos resultados, se presentan algunos efectos secundarios y estos son leves y que duran solo unos días. Estos efectos secundarios son infecciones urinarias, descarga vaginal, dolor pélvico, que puede durar 2-3 días y que se puede aliviar con ibuprofeno o sangrado transvaginal escaso. A pesar de que estos ensayos clínicos controlados, que son estudios con un excelente diseño, han encontrado efectos secundarios leves, la FDA publica un comunicado haciendo una advertencia del uso de estos dispositivos basados en energía, porque se ha visto que se han presentado quemaduras vaginales, cicatrices y dolor pélvico crónico, que no hay pruebas sólidas sobre su efectividad y que los riesgos son muy graves sin evidencia adecuada. Sin embargo, esto que ellos están comentando, pues básicamente, muy probablemente se basa en algunos profesionales de la salud que administran la terapia láser sin tener un conocimiento adecuado ni del láser ni de las indicaciones del síndrome genitourinario de la menopausia. Para el 2020, este reporte dice que para el uso del láser del síndrome genitourinario de la menopausia, pues la evidencia sigue siendo de calidad baja y muy baja, y para la infección de vías urinarias recurrente y vejiga hiperactiva, la evidencia es limitada o todavía falta evidencia. Este último estudio que presento o publicación que presento es un consenso que salió en mayo, hace unos días de este año, y ellos concluyen que el CO2 y el láser Erbium YAG se puede utilizar para el tratamiento de atrofia vulvovaginal, básicamente para resequedad vaginal, dispareunia y función sexual, mejora también, y que la eficacia es a corto plazo hasta de 1 año. Pero bueno, ellos como consenso de la Sociedad de Urología Americana de Urología Ginecológica, pues ya están comentando esta situación, que es un dispositivo que se puede utilizar. En el instituto llevamos a cabo un estudio con pacientes que se les aplicó láser, hicimos un cartel que se llevó a un congreso. Aquí en esta primera parte de estas pacientes que se incluyeron fueron 11, todas tenían síndrome genitourinario de la menopausia, con un índice de salud vaginal por abajo de 15, que correspondía a atrofia. Todas o la gran mayoría tenía antecedente de haber utilizado estrógenos vaginales. Solo se aplicaron 2 sesiones de láser con diferencia entre cada una de 30 a 40 días. Y todas presentaron mejoría del síndrome genitourinario de la menopausia y solo 4 presentaron efectos adversos, los cuales fueron leves, duraron un par de días y desaparecieron sin tener que dar ningún tratamiento. Entonces, el láser es una terapia indicada para aquellas pacientes que no desean o que tengan alguna contraindicación para la terapia hormonal o para los estrógenos locales, o aquellas pacientes que tengan síntomas persistentes a pesar del uso de estrógenos o que tengan alguna dificultad para cumplir con el tratamiento continuo de estrógenos. Se considera actualmente que es una terapia emergente, prometedora y que por el momento es otra opción para tratar el síndrome genitourinario de la menopausia. No es que venga a suplir o a tomar el lugar de los estrógenos vaginales, sino simplemente que es otra opción para tratar este padecimiento. Hay que tomar en cuenta los costos. Este es una publicación de Stanford en donde comentan que los costos de los estrógenos vaginales en dólares anual para el primer año es de $800 y para el láser, incluyendo 3 sesiones, es de $2,733. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta.
El algoritmo de tratamiento que se debe de seguir, pues es el siguiente. Aquellas pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, si la afectación es leve, deberán utilizar humectantes o lubricantes, que es la primera línea de tratamiento. Si el problema es moderado o severo, se les indicará terapia hormonal. Si la paciente ya tiene alguna otra indicación para el tratamiento sistémico, pero continúa con la atrofia vaginal, pues se le indicará además estrógeno vaginal. Y si persiste con las molestias, entonces se podrán dar humectantes, moduladores de los receptores de estrógenos, o aquí es donde entra la terapia láser, es decir, ya tiene un lugar en el tratamiento de este padecimiento. Y entonces, por último, los mensajes para llevar, pues pudimos ver que el síndrome genitourinario de la menopausia es una condición muy común que puede llegar hasta el 70% y sobre todo que la población se está haciendo vieja en el mundo. Afecta muy importantemente la calidad de vida, es infradiagnosticado por todo lo que ya mencioné. Generalmente no se le da tratamiento por lo mismo que está infradiagnosticado. En cuanto al tratamiento, pues la primera línea son los humectantes vaginales. Los estrógenos vaginales son el estándar de oro y el láser vaginal es una terapia emergente. No olvidar que hay que educar a la paciente y al médico para poder identificar este problema y tratarlo a tiempo y evitar problemas o evitar más afectación a la calidad de vida. Eso sería todo. Y pues no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, antes de pasar a las preguntas, porque hicieron algunas preguntas, invito a todos los miembros del Colegio de Obstetricia y Ginecología para nuestra próxima sesión, que va a ser el 5 de junio a las 8 de la noche, y que se va a tratar sobre aspectos médicos, bioéticos y legales de la despenalización del aborto. Sí, entonces, ya se les hará llegar por medio de correo electrónico, por medio de las redes sociales, mayor información al respecto. Nada más tomen en cuenta la fecha, 5 de junio a las 8 de la noche. Y si hay preguntas, Viridiana, algunas ya las respondiste con la plática, una excelente plática, por cierto, pero yo creo que sería bueno contestarlas y eso reafirmar los conocimientos que ya nos impartiste, ¿no? La pregunta es si tienes experiencia en el uso con el láser combinado con estrógenos locales. ¿Se combinan? ¿No se combina? No, no se combinan porque una vez que das la terapia láser no debes de poner nada. O sea, si lo diste antes está muy bien, pero una vez que das la terapia no indicas nada vía vaginal. Entonces a lo mejor después pudieras darlo, pero no tengo ninguna experiencia, o sea, o das estrógenos y si no te funcionan, das láser. Esa experiencia sí la tengo y la realidad es que los resultados son muy favorecedores, ¿eh? O sea, es impresionante eh, cómo mejora la calidad del tejido y las molestias de las pacientes. En pacientes con cáncer de mama, la verdad es que es una terapia excelente, sobre todo pacientes jóvenes. Los resultados son muy buenos. Pero el láser es una opción en pacientes que no pueden usar estrógenos o que no quieren usar estrógenos. Exactamente. Ok. Preguntan también qué consideras mejor para la terapia vaginal, el estriol o los estrógenos conjugados. Mira, la realidad es que en la práctica es lo que prefiera la paciente. Entonces tú puedes indicar cualquiera de los dos y la paciente va a tener mejoría con los dos. Sin embargo, presenté ese estudio de la revista de Ginecología y Obstetricia de México, en donde dice que el uso de estriol obtiene resultados más prontos con menos efectos secundarios, ¿no? Ahí Pero me la voy realidad es que en la a estriol. práctica cualquiera de los dos. El estriol por ser un estrógeno suave. Muy bien. Otra pregunta que hacen es si has manejado tratamientos tipo Mona Lisa para este padecimiento en mujeres con antecedentes de cáncer, en donde están contraindicados los estrógenos. Sí, no utilicé yo el Mona Lisa exactamente, el que utilicé fue el FemTouch, pero a final de cuentas los dos son láser CO2. En pacientes con cáncer, y de verdad una mejoría impresionante. O sea, sobre todo, lo vuelvo a repetir, en mujeres jóvenes les va muy, muy bien.
Muy bien. Y si tienes experiencia o hay estudios en pacientes que han padecido o que padecen lupus. Sí, Padecen- también tuvimos una paciente con lupus alrededor de 40, menor de 40 años, o sea, tendrá como unos 35 años, y también el resultado muy, muy bueno. A ella se le dio 3 terapias con diferencia entre cada una de un mes, mejoría muy buena y regresó hasta el siguiente año por otra sesión. Sí, también creo que esas pacientes son como las candidatas ideales, pacientes jóvenes. Me preguntan desde el punto de vista urológico, en pacientes con cistitis recurrentes por hipoestrogenismo como causa principal, ¿por cuánto tiempo es seguro emplear los estrógenos locales? También ya lo mencionaba, la realidad es que no hay un tiempo mínimo, se les indica indefinidamente. Hay estudios a largo plazo que no pasa nada. De repente las pacientes se aburren y lo suspenden y luego lo vuelven a retomar, pero lo puedes indicar por tiempo indefinido sin ningún problema. Y esto avalado por estudios. Muy bien, me recuerdo que cuando estábamos haciendo la especialidad decían que hasta determinado tiempo se hacían los tratamientos hormonales para la menopausia y demás, y ya se ha visto que eso se ha ido extendiendo cada vez más. Bueno, para los vías sistémica es otra cosa, pero vía vaginal los puedes dar por largo plazo, Puede seguir administrando. porque no se absorben o la absorción es mínima y no hay ningún cambio. Sobre todo que son dosis bajas, ¿no? Las que utilizamos. Utilizas. Y me preguntan, para las premenopáusicas, ¿cuál sería el tratamiento ideal para Las cuando la que presenten premenopáusicas este que problema? tengan síntomas leves a moderados que pudieran utilizar algún humectante vaginal, está perfecto. Si no le funciona, bueno, pues te tendrás que ir con los estrógenos y si la paciente prefiere, pues a lo mejor valorar láser, ¿no? Muy bien, pues esas fueron las preguntas que nos hicieron, Viridiana, que ya las habías contestado, como te mencioné. Fue una excelente plática, muy completa. A mí me gustó mucho y eso que a mí no me gusta mucho la urología, y Muchas gracias. pero creo que es muy ilustrativa para todos nosotros. Pues muchas gracias. Te invito a ti también a nuestras sesiones. Te vamos a estar invitando para que participes con nosotros y pues respondas, ahí puedes hacer preguntas y dar respuestas si es que Muy bien. más temas como este. Pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto que me hayan invitado y bueno, pues qué lástima que no fue la invitación a Cancún. Pero bueno, Al siempre Congreso. podemos vernos. Y también pues agradecemos mucho al laboratorio Secret que hizo posible que se diera esta sesión. Ellos patrocinaron esta transmisión. Entonces pues muchas gracias al laboratorio y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Viridiana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.